La temperatura global cayó a -100 °C. No hay comida, no hay agua, la gente empezó a comerse entre ellos. Pero nuestro chico, Anfung, tiene una habilidad especial, puede hacer crecer comida, agua y hasta animales con su jugo mágico dentro de su habitación. Pero no siempre fue así. Antes, era un soltero perdedor sin suerte. Estamos en el día 15 del apocalipsis. La Tierra está en una nueva era de hielo. Una reportera aparece en las noticias advirtiendo a todos que se queden dentro, ya que la temperatura está bajando más rápido que tus ánimos después de una ronda sin enfriarse. Un avión se congela en el aire y se estrella justo encima del pobre hombre, matándolo al instante. Mientras tanto, dentro de un edificio abastecido con raciones y comida casi congelada, alguien con pasos sigilosos merodea con una roca ensangrentada en la mano. Este lugar es el refugio de nuestro chico Anfung. De repente, una voz femenina y dulce llama su nombre. Anfung asoma la cabeza por un agujero y ve que es su amiga de la escuela, Yona, la de las grandes virtudes y curvas de infarto. Ella estaba temblando de frío, con lágrimas en los ojos, golpeando su puerta. Anfung, sonrojado, abre de inmediato. Hace un frío mortal, pero esta visión celestial es suficiente para calentar a nuestro chico virgen. Le dice que entre, que afuera está peligroso y helado. Así es como se convierte un apocalipsis helado en algo un poco más cálido. Pero a mitad de camino, Yona agarra la puerta y besa a nuestro Anfung. Antes de que pudiera entender algo, ella empieza a jugar con su boca, chupándolo como si no hubiera un mañana, y eso continuó por varios minutos. Finalmente, después de dejar seco a Anfung, él, aturdido, se limpia la baba de la boca y le pregunta a Yona qué acaba de pasar. ¿Por qué lo besó en cuanto abrió la puerta? ¿Qué le pasó? Yona, con una voz seductora, susurra que se dio cuenta de que Anfung es el único que ama, y esta era su confesión. Continuó con su tono seductor, diciendo que ahora que el mundo está hecho un desastre, todos están mostrando sus verdaderos colores, y solo Anfung la trata bien, dándole comida, agua y refugio gratis, cuidando de ella. Así que, se dio cuenta de que Anfung es el hombre de sus sueños. Pero Anfung estaba tan choqueado que se quedó congelado en el lugar sin responder. Yona agarró suavemente la mano de Anfung y la colocó sobre sus melones rebotantes, susurrándole al oído que, si no le creía, podía sentir su corazón latir y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él quisiera. Esto hizo que el ya impactado Anfung se volviera loco, su temperatura corporal subiendo como la espuma, pensando, ¿qué quiere decir con cualquier cosa? Anfung dudaba en hacer el primer movimiento, así que Yona tomó la iniciativa. Con su pierna, comenzó a frotar el pequeño pipí de nuestro chico, y vaya, Anfung empezó a vibrar como el motor de un viejo tractor, como si fuera a explotar en cualquier momento. Anfung intentó decir algo, pero Yona le agarró suavemente la cara, susurrándole e insistiendo en que no dijera una palabra. Le pidió a Anfung que cerrara los ojos porque tenía un regalo para él. Tan pronto como Anfung lo hizo, alguien agarró la puerta y, con todas sus fuerzas, le dio un golpe en la cabeza. La sangre empezó a brotar de la cabeza de Anfung mientras la traidora y su verdadero novio revisaban qué cosas buenas tenía Anfung en su casa. Mientras tanto, Anfung, tirado en el suelo helado, empezó a quedarse entumecido. No podía mover los brazos, ni su cuerpo, y lentamente su visión se fue nublando. No podía creer que este fuera el regalo que recibía por estar cachondo, pero no era el final. Mientras Anfung agonizaba, Yona y su verdadero novio empezaron su juego de aplastar melones justo delante de él. Anfung no podía creer lo que estaba viendo. Para él, eran demonios en vivo. Anfung juró que en su próxima vida sería un Ultramax Pro Max Gigachad. Entonces, de repente, algo extraño sucedió. A través de la oscuridad, Anfung sintió calor y vio un rayo de luz. De alguna manera, intentó acercarse a la luz, pensando que debía ser el camino al cielo. Pero tan pronto como Anfung tocó la luz, ésta se volvió roja, y de repente, el alma de Anfung empezó a arder. Se sentía como si su cuerpo estuviera siendo destrozado una y otra vez. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Anfung despertó gritando desde el infierno, cubierto de sudor y exhausto. Lo primero que vio fue la cálida luz del sol entrando por la ventana. En ese momento, Anfung estaba confundido, sentado como una estatua. Después de unos 30 minutos, Anfung se levantó, fue a su balcón y, una vez más, sintió el calor del sol. Pensó que nunca volvería a sentir ese calor. Después de calmarse un poco, Anfung revisó la fecha. Era 28 de junio y el apocalipsis había comenzado el 15 de julio. Aunque se suponía que estaba muerto, por alguna razón misteriosa, había regresado en el tiempo, 15 días antes del apocalipsis.
Finalmente, Anfung aceptó el hecho de que había renacido, su desesperado deseo concedido en sus últimos momentos. Pero eso no era todo. Algo extraño estaba ocurriendo con el cuerpo de Anfung. Desde que despertó, su mano derecha brillaba continuamente en rojo y no sabía cómo detenerlo. No dolía ni nada, solo estaba un poco caliente, como un calentador de baja potencia. Al principio, Anfung pensó que estaba imaginando cosas, pero luego, en medio de sus pensamientos, se rió. Cuando abrió los ojos, su mano roja y brillante había cambiado a verde. Antes de que Anfung pudiera entender algo más, el brillo verde se hizo más grande, dejándolo atónito. Ya era bastante problemático que su mano derecha comenzara a brillar en rojo, pero ahora era verde. Anfung estaba realmente frustrado y confundido. De repente, el brillo verde se redujo de tamaño y parecía que Anfung podía cambiar la intensidad del brillo verde con su voluntad, algo que no podía hacer con el brillo rojo. Pero después de unos minutos de intentar sin éxito detener el brillo, surgió un problema serio. Anfung empezó a sentirse como si hubiera sacudido su pequeño pipí 10 veces al día. Toda su energía comenzó a abandonar su cuerpo. Cada vez más frustrado, Anfung agitó su mano, tratando de detener el brillo cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿Y si había obtenido un superpoder o una habilidad especial como el protagonista de una historia? Con esta nueva teoría, Anfung agarró un cuchillo de cocina, pensando que si sostenía un arma, podría ocurrir alguna reacción. Pero bueno, no pasó nada. Solo empeoró las cosas ya que su estómago empezó a rugir, haciéndole sentir que se desmayaría en cualquier momento. Frustrado y sintiéndose derrotado, Anfung abrió su refrigerador para comer algo, pero estaba completamente vacío, como tus bolsillos. Esto era malo. Sentía que iba a morir de hambre. En ese momento, comería cualquier cosa. Justo entonces, notó un frasco lleno de guisantes tostados. Aunque no era una comida contundente, ¿qué podía hacer? Decidió comerlo y luego ir al supermercado para abastecerse. Anfung agarró lentamente un guisante y se lo metió en la boca. Pero ¡bam! De repente, el guisante explotó en la cara de Anfung, llenando el área de humo. Cuando el humo se disipó, había una planta de guisantes frescos en la boca de Anfung. Confundido, sacó la misteriosa planta de su boca y notó que era una planta entera de guisantes frescos. De repente, ya no se sentía cansado. De hecho, se sentía lleno y fresco, y la luz verde había desaparecido también. Anfung estaba realmente confundido, pensando, ¿tenía algo que ver con que el guisante se convirtiera en una planta entera? Había una montaña de preguntas en la cabeza de Anfung, pero primero decidió revisar los guisantes. Arrancó uno, y al abrirlo, quedó completamente sorprendido al ver guisantes frescos dentro. Esto era un cambio de juego. Anfung finalmente descubrió cuál era su poder. Podía hacer crecer alimentos basados en plantas ilimitadamente con su mano verde. Pero, ¿y la mano roja? Bueno, creía que tal vez podría hacer crecer seres vivos. Al menos tenía una pista ahora y decidió estudiar más su poder. Pero en ese momento, Anfung tenía un problema más grande que resolver. Tenía que abastecerse de suministros antes de que comenzara el apocalipsis. El clima aún era muy cálido, los pájaros cantaban y todos estaban afuera disfrutando de la vida. En solo unos días, todo eso sería destruido, y solo Anfung lo sabía. Anfung estaba en esa multitud, pensando en todo esto. Pero inmediatamente desechó el pensamiento. Todavía estaba confundido sobre su mano roja que brillaba convirtiéndose en verde, y como tocar un guisante lo hizo convertirse en una maldita planta entera. ¿Qué clase de poder loco había adquirido? En medio de sus pensamientos, una voz dulce llamó el nombre de Anfung desde atrás. Cuando Anfung se detuvo y se dio la vuelta, bueno, no era otra que la cazafortunas, la mayor bruja, Yuna. Ella llevaba un hermoso vestido, luciendo deslumbrante, y una vez más con una voz seductora, dijo, qué coincidencia encontrarnos así. Es como si los cielos intentaran acercarnos más. Pero Anfung sintió que había visto un fantasma. Después del último incidente, se traumaba solo al ver a una chica, especialmente a Lee Yuna, la diosa de sus sueños, su mejor amiga durante 3 largos años. Anfung había hecho todo para hacerla feliz, aunque sabía que era un perdedor feo y asqueroso. Pero nunca pensó que esa bruja acabaría matándolo. Anfung estaba furioso, todo su cuerpo temblando. Recordó que juró ser un Ultra Pro Max Gegachar, así que se dio cuenta de que este no era el momento para alterarse. Tenía que calmarse y esperar el momento adecuado para tomar su dulce venganza. En medio de sus pensamientos, Yuna llamó el nombre de Anfung varias veces, pero Anfung estaba perdido en sus propios pensamientos profundos. Yuna, fingiendo estar preocupada, dijo, ¿está bien Anfung?
¿Por qué está tan distraído? Fung, con una sonrisa, explicó amablemente, es que te ves tan hermosa hoy que tu belleza me dejó sin palabras. Este cumplido hizo sonrojar a Yuna, pero justo después de eso, su sonrisa siniestra fue suficiente para revelar quién era realmente. Continuó su actuación con una voz seductora y extraña, diciendo, ahora que nos hemos encontrado, ¿por qué no vamos de compras? Pero ahora Han Fang era un Ultra Pro Max Giga Char, así que la ignoró como tu crush te ignora a ti y se fue, diciendo que no podía ir hoy. Yuna estaba sorprendida y desconcertada. No podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo pudo este pusilánime rechazar su oferta? Mientras tanto, Han Fung estaba orgulloso de sí mismo. Esta vez, no iba a dejar que Yuna lo usara como su cajero automático personal. Después de un rato, Han Fung llegó a Walmart, el supermercado más grande y mejor abastecido de la región este. Cuando llegó la edad de hielo, este lugar se vació de la noche a la mañana, así que Han Fung tenía que abastecerse lo más que pudiera antes del apocalipsis. Han Fung le pidió a ChatGPT que hiciera una guía de supervivencia para el apocalipsis de hielo, y ChatGPT hizo una lista que incluía alimentos, ropa de invierno, medicinas y todos los otros pasos necesarios. Pero ahora, el mayor problema era que Han Fung no tenía dinero para abastecerse de todos los suministros. Aunque el problema de la comida podría resolverse con su misteriosa mano verde brillante, ¿qué pasaría con el resto? Esto una vez más hizo que Han Fung se frustrara. Empezó a maldecir a sus antepasados por no haber comprado algo de oro o tierras cuando eran baratas. Justo en ese momento, una notificación en su teléfono lo sobresaltó. Cuando revisó el mensaje, era sobre un préstamo personal. Dado que el puntaje de crédito de Han Fung era excelente, era elegible para un préstamo. Al ver este mensaje, se le ocurrió una gran idea. Instantáneamente, Han Fung instaló todas las aplicaciones que otorgaban préstamos personales de inmediato. Bueno, había muchas maneras de obtener un préstamo, y no tendría que pagarlo después del apocalipsis, ya que el dinero no sería más que un pedazo de papel para limpiarse el trasero. Mientras tanto, Yona estaba furiosa, pateando latas. No podía creer que ese perdedor de Han Fung la hubiera ignorado de esa manera. Han Fung era solo uno de sus muchos admiradores, así que, ¿cómo se atrevía a rechazarla? Estaba realmente molesta pensando en lo patético que era, un perdedor que ni siquiera tenía su propio coche. Juró que nunca volvería a hablar con ese cerdo. Pero justo en ese momento, un bocinazo de coche sobresaltó a Yona. El coche se detuvo a su lado, y sorpresa, sorpresa, cuando la ventana del SUV se bajó, dentro estaba nada menos que nuestro chico, Han Fung. Con su aura de chat, saludó a Yona, preguntándole cómo estaba. Yona estaba completamente sorprendida y preguntó si el SUV era de Han Fung. Han Fung explicó casualmente, sí, es mío. Mientras caminaba lentamente hacia Yona, la puso nerviosa. Le explicó amablemente que su papá había estado triunfando en su negocio en los Estados Unidos y que hoy había venido y le había dado algo de dinero y, hace un rato, había dejado a su papá en el aeropuerto. Yona todavía estaba procesando todo esto. Después de darse cuenta de que Han Fung era un buen material para cazar fortunas, ya que su papá resultó ser un hombre adinerado, su personalidad dio un giro de 360 grados. Inmediatamente se puso emocional y sentimental, llorando y disculpándose, diciendo que lo sentía mucho por pedirle que fueran de compras esa mañana cuando Han Fung iba a recoger a su papá del aeropuerto. Luego, una vez más, poniendo una carita tierna y secándose las lágrimas, jugó su carta de víctima, diciendo que Han Fung había sido muy frío con ella esa mañana y que pensó que tal vez Han Fung la estaba dejando de lado, siendo ella su mejor amiga. Así que Han Fung decidió actuar un poco. Agarró suavemente la cintura de Yona, la acercó y, mientras le sostenía la barbilla, le dijo, ¿por qué pensaría en dejarte? Eres la persona más importante del mundo para mí. Esto fue suficiente para que Yona mostrara una vez más su verdadera personalidad con su sonrisa siniestra. Continuando con su actuación, fingiendo estar toda tímida, dijo que Han Fung también era muy especial para ella. Luego preguntó, ¿por qué no iban al cine y cenaban en un restaurante de 5 estrellas? Pero Han Fung ya se había ido incluso antes de que ella pudiera terminar su frase, dejándola sorprendida. Cuando se dio la vuelta, vio a Han Fung cargando todas las provisiones en la parte trasera del SUV, explicando que aún tenía que llevar todas esas cosas, así que estaba ocupado hoy. Aunque Yona estaba furiosa, preguntó educadamente por qué había comprado tanto y qué había dentro de las cajas. Han Fung explicó casualmente, nada especial, solo cosas para la casa. Luego, fingiendo estar emocionado, dijo que también había comprado un regalo especial para Yona y que una vez que estuviera libre, se encontrarían.
Esto hizo a Jonah extremadamente feliz, y se fue diciendo que estaba realmente ansiosa por el regalo, pero por dentro, estaba muy satisfecha, volviendo a su personalidad de bruja, pensando que lo había logrado y que tenía un gran juguete para jugar. Mientras tanto, Anfung no podía esperar para voltear su mundo al revés cuando llegara el apocalipsis. Sí, cuando llegara el apocalipsis, iba a mostrarle a ella y a su novio quién era el verdadero demonio. Anfung estaba completamente preparado para que el apocalipsis llegara y llegara pronto. Hoy era 29 de junio, y en solo unos días, la temperatura comenzaría a bajar, haciendo imposible salir. El problema de la comida estaba resuelto, luego vino el siguiente gran problema, la electricidad. Después de que golpeara el apocalipsis, la red eléctrica se congelaría, pero no había problema. Anfung tenía eso cubierto con un generador de última tecnología y suficiente combustible para mantenerlo funcionando durante un año, así que electricidad, check. El siguiente problema era el frío mortal. Anfung aisló toda su habitación, así que ni siquiera un poco de frío podría colarse. Incluso si se acababa el combustible, la habitación se mantendría caliente automáticamente. Anfung no se detuvo allí. Reforzó la puerta, las ventanas, el techo, básicamente toda su habitación con metal para que nadie pudiera entrar. Bueno, ahora casi todas las preparaciones estaban hechas. El único pequeño problema era el espacio, pero Anfung no podía hacer nada al respecto. Para cuando terminó de preparar todo, ya era 14 de julio y el apocalipsis llegaba mañana. Ahora, finalmente era el momento del evento principal, descubrir todo sobre su misterioso poder. Para sobrevivir en el próximo apocalipsis de hielo, depender únicamente de suministro sería solo una solución a corto plazo. Si Anfung realmente quería sobrevivir a largo plazo, la clave era descubrir más sobre su poder para manipular plantas. Así que primero cocinó los frijoles de soya que había cultivado y decidió comerlos para verificar si eran comestibles. Aunque Anfung estaba indeciso, pensando en la posibilidad de que fueran venenosos, no tenía otra opción. Respirando hondo, Anfung tomó un bocado. Para su sorpresa, sabían como cualquier frijol de soya normal, de hecho, eran extremadamente deliciosos. Esto fue un gran descubrimiento, al menos nunca se quedaría sin comida. El siguiente paso era averiguar cómo funcionaba realmente esta habilidad. Hasta ahora, Anfung solo la había probado con frijoles de soya. Abrió su refrigerador, lleno de todo tipo de alimentos, y decidió probar si su habilidad también funcionaba con otras plantas. Desde la mañana hasta la tarde, Anfung abrió los ojos lentamente, con la cabeza dando vueltas y sintiéndose extremadamente agotado, con varias verduras y sustancias negras esparcidas a su alrededor. Retrocediendo 5 horas, Anfung sacó todas las verduras y comenzó a probar si también podía hacerlas crecer. Algunas verduras no reaccionaron en absoluto. Algunas crecieron de semillas a plantas completamente desarrolladas, al igual que las semillas de soja, y algunas, bueno, simplemente explotaron en la cara de Anfung. La parte extraña era que, después de la explosión, se convertían en una sustancia parecida al carbón que era extremadamente ligera. Después de intentar calentarla, descubrió que actuaba como el carbón regular, lo cual hizo muy feliz a Anfung, porque ahora no tendría que preocuparse por el carbón. Luego, intentó muchas más veces, pero la tasa de éxito fue extremadamente baja. Sin embargo, Anfung comenzó a notar un patrón. Cuando se mantenía calmado y enfocado, había alguna reacción. Así que, Anfung intentó mantenerse calmado y enfocado, activó su habilidad y ¡bam! Un brócoli fresco creció instantáneamente en su mano. Después de eso, Anfung se desmayó. En el presente, Anfung estaba agotado, comiendo los frijoles de soya que había cultivado, un poco feliz de que al menos había aprendido algo sobre su habilidad. Después de terminar de comer, Anfung se sentó en posición de loto, tratando de meditar. Se imaginó a sí mismo en la naturaleza, de pie desnudo, haciendo que su mente y cuerpo fueran parte de la naturaleza. Al abrir los ojos, tuvo éxito. Esta vez, después de activar su habilidad, no sintió que su energía se drenara y el resplandor verde era mucho más tranquilo y brillante. Tan pronto como Anfung tocó un grano de arroz, creció hasta convertirse en una planta de arroz completa. Anfung finalmente había dominado su mano verde. Entonces Anfung pensó, ¿qué pasaría si tocara carne? ¿También crecería como las plantas? Para probarlo, intentó hacer crecer un trozo de carne, pero no hubo reacción. Incluso después de sostener la carne durante bastante tiempo, no pasó nada. Entonces Anfung recordó que cuando estaba meditando, podía percibir 2 colores distintos y aún no había probado usar el color rojo en la carne. Así que, Anfung, una vez más, cerró los ojos e intentó convocar la luz roja. Durante unos minutos, no pasó nada,
pero finalmente, después de un rato, el resplandor rojo cubrió toda la pieza de carne. La carne comenzó a hervir y, emocionado, Anfung abrió los ojos, pero se sintió disgustado. La carne se había echado a perder hasta el punto de que solo el olor era suficiente para hacerle vomitar. Tiró la carne al suelo, pero después de un rato, curioso, Anfung regresó para ver que se había convertido realmente la carne. Anfung se sintió un poco decepcionado, pensando, ¿es esto todo lo que puede hacer la luz roja? ¿Arruinar la carne? Anfung sabía que tenía que haber más. La carne parecía haber pasado por un proceso de desintegración. La palabra desintegración hizo que Anfung tuviera una idea. Inmediatamente agarró unos frijoles de soya en su mano derecha, activando su resplandor verde, y en su mano izquierda, sostuvo la carne cubierta de luz roja. Si su teoría era correcta, entonces la luz verde representaba la evolución de la materia, y la luz roja representaba lo opuesto, la desintegración. ¿Qué pasaría si las combinaba? Tan pronto como lo hizo, Anfung se sorprendió tanto que la pequeña carne de baja calidad creció 10 veces más y se convirtió en carne de aspecto premium. Anfung estaba confundido hasta la médula sobre lo que acababa de suceder. Había combinado casualmente ambos poderes solo para lucir bien, sin saber que el resultado sería así. El frijol de soya en su mano izquierda había desaparecido. ¿Se había fusionado con la carne? Bueno, era demasiado para la cabeza de Anfung procesar, así que decidió verificar la carne. Después de olerla y probarla, la carne se veía, se sentía y olía exactamente como carne, pero de alguna manera más fresca y de mayor calidad. Anfung decidió intentarlo una vez más, pero terminó arruinando toda la carne, lo que lo hizo golpear el suelo frustrado. Pero se detuvo a medio camino, pensando que hoy había sido realmente productivo ya que había descubierto un poco sobre sus habilidades. Se preguntó si había dominado este poder. Podría convertirse en el único hombre en pie en la cima de este mundo apocalíptico. Pero justo en medio de su dulce sueño, un pensamiento lo congeló. Anfung se dio cuenta de que había olvidado los armamentos. Después del inicio del apocalipsis, el mundo cambiaría y los necesitaría para su autodefensa. Inmediatamente empacó toda la comida de vuelta y mientras lo hacía, finalmente sucedió. Comenzó a nevar afuera. El apocalipsis había comenzado. Estaba sucediendo de verdad. Después de eso, Anfung, vistiendo ropa abrigada, salió a la calle. En solo unas horas, toda la calle ya estaba cubierta de nieve. Aunque la gente estaba disfrutando de la nieve en verano, realmente se convertiría en un desastre. Justo entonces, una voz aguda penetró en los oídos de Anfung. Ese estilo de moda exagerado, actuando como si fuera alguien importante, sin nada que hacer, siempre deambulando por las calles. Todos lo conocían como Homeless Joe. Su nombre real es Brother Lee, pero todos lo llaman así. Vive en el mismo vecindario que Anfung. Brother Lee actúa como si estuviera a cargo de grandes proyectos de construcción y parece conocer a todos, pero la verdad es que es solo un gran fanfarrón y un hombre sin hogar. Lo único es que tiene conexiones con grandes constructores e incluso con pandilleros, así que todos lo tratan bien. Era la persona adecuada para conseguir armas. Pero lo difícil era cómo iniciar una conversación con él. Anfung, nervioso, saludó primero a Brother Lee, llamándolo por su nombre, actuando un poco egocéntrico. Brother Lee preguntó si conocía a Anfung. Anfung explicó que vivían en el mismo vecindario y se encontraban regularmente. Brother Lee, actuando aburrido, dijo que estaba bastante ocupado y se disculpó por no recordar la cara de todos. Luego, Anfung, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, se acercó a Brother Lee y susurró en su oído, preguntándole si se ocupaba de armas. Esto sorprendió a Brother Lee. Alarmado, Brother Lee preguntó por qué Anfung necesitaba eso, y Anfung permaneció en silencio. No pudo decir que el mundo terminaría en unos pocos días. Viendo el silencio de Anfung, Brother Lee asumió que Anfung iba a robar un banco o algo así, y le advirtió que no hiciera nada de eso. Pero Anfung, en ese momento, inventó una excusa. Explicó que no era lo que Brother Lee estaba pensando. Un día, mientras iba en bicicleta al trabajo, se encontró con un viejo que escupía por todas partes y luego le escupió en la cara. Anfung confrontó al viejo, exigiéndole que se disculpara, pero el hombre le escupió en la cara nuevamente. Eso enfureció a Anfung, así que le dio una buena paliza. Pero al día siguiente, el mismo viejo regresó con su pandilla y le dio una paliza a Anfung. Todavía hoy, cada vez que ven a Anfung, vienen a golpearlo. La vida de Anfung se convirtió en un infierno. Por eso necesitaba el arma para autodefensa, para asustarlos. Anfung no esperaba que esta historia cliché funcionara, pero funcionó de maravilla. Brother Lee se emocionó mucho y juró ayudar a Anfung. Al siguiente momento,
Brotherly se convirtió en el hermano mayor de sangre de An Fung, insistiendo en que a partir de hoy, An Fung podría llamarlo su hermano mayor. Dijo que se aseguraría de cumplir con la solicitud de An Fung, pero luego Brotherly dijo que lo siguiera hasta la parada del autobús, ya que tenían que tomar el autobús porque su Mercedes estaba en el taller. Bueno, hay un límite para cuánto puede blufear un hombre, pero ahora no importaba. An Fung pensó que aunque a Brotherly le guste blufear, no es una mala persona, así que An Fung sacó su SUV, diciendo que no se preocupara porque tenía su coche. Esto sorprendió a Brotherly. Mientras An Fung conducía, Brotherly estaba realmente impresionado. No pensó que An Fung fuera un niño rico. Luego, An Fung sacó su Samsung Galaxy S9 y comenzó a publicar imágenes en Instagram, presumiendo de conducir su nuevo coche. Finalmente, después de un rato, llegaron a su destino y la gente ya sentía el frío. Estaban quemando algo de leña para calentarse. Tan pronto como Brotherly salió del SUV, la pandilla se acercó a él. Estaban sorprendidos y conmocionados, ya que este era el último SUV Tiger. Preguntaron cuánto había pagado Brotherly por el SUV, y Brotherly dijo casualmente que no era gran cosa, solo 20,000 pesos. Mientras tanto, en este punto, An Fung ni siquiera se sorprendió por el fanfarroneo de Brotherly. Estaba acostumbrado. Al entrar, el jefe estaba sentado allí. Brotherly, un poco nervioso, primero presentó a An Fung, diciendo que quería comprar un arma. Al escuchar esto, el jefe escudriñó a An Fung, enviándole escalofríos por la espalda. Luego, el jefe sonrió con malicia, diciendo que pensó que Brotherly traía algo interesante, pero resultó ser solo un chorrito. Con eso, el jefe lanzó un arma como si fuera un caramelo, diciendo que el precio era de 6,000 pesos. Viendo la actitud del jefe, An Fung, aún nervioso, preguntó si podía conseguir algo un poco más largo con un alcance de 8 de octubre. El jefe hizo una pausa por un momento, luego empezó a gritar, ¿estás pidiendo un rifle de francotirador maldito? ¿Crees que esto es un centro comercial de armas? ¿Y por qué un chico joven como tú querría un rifle de francotirador? ¿Estás planeando robar un banco o algo así? Brotherly, viendo al jefe alterado, vino inmediatamente al rescate. Comenzó a contar la triste y trágica historia de An Fung sobre cómo su ex esposa de repente llegó con 3 hijos, todos de padres diferentes y Dios sabe qué más, le dijo al jefe. El jefe se enfureció inmediatamente, golpeando su mano en el escritorio, diciendo, ¿cómo puede ser tan repugnante su esposa? En este punto, An Fung comenzó a ver la similitud. De repente, el jefe dijo que a partir de ahora, An Fung era su hermanito, y se aseguraría de conseguirle un rifle de francotirador. An Fung, por otro lado, no podía creer cómo historias tan obviamente falsas convencieron a ambos. An Fung agradeció al jefe, y el jefe le dijo a su subordinado que trajera un rifle semiautomático y también regaló una pistola como obsequio a su nuevo hermanito. Esto sorprendió a An Fung, viendo lo amable que fue el jefe con él. An Fung, un poco nervioso, mencionó que su amigo en el gobierno le dijo que debido al clima anormal, habría escasez de alimentos y otros suministros, por lo que era mejor almacenar cuando estuviera disponible con anticipación. El jefe y An Fung coincidieron en una seria competencia de miradas, y el jefe se dio cuenta de algo. Con cara seria, agradeció a An Fung, luego gritó a Brotherly, lárgate de aquí. Solo verte me da ganas de vomitar. Afuera, An Fung y Brotherly caminaban, y Brotherly comenzó a presumir de nuevo, explicando como si no fuera por él, An Fung habría estado acabado. El jefe lo habría devorado vivo, pero él manejó la situación maravillosamente. An Fung agradeció a Brotherly y, como gesto de gratitud, prometió comprarle unos cigarrillos en el camino, pero Brotherly, siendo como siempre, dijo que no fuera tonto. No quería cigarrillos, solo le gustaba ayudar a la gente, pero si An Fung realmente insistía, entonces quería Wasi, ya que otras marcas lo hacían toser. Aunque el precio del cigarro era alto, una vez que recibiera el pago por su proyecto, definitivamente le pagaría a An Fung e incluso lo llevaría a la sauna. Por otro lado, An Fung estaba perdido en sus propios pensamientos profundos. Ahora tenía suministros, armas, cheque. Lo tenía todo listo para las primeras etapas del apocalipsis, al menos. Ahora era el momento de estudiar su habilidad. Si An Fung pudiera dominar por completo su habilidad, sus posibilidades de sobrevivir se dispararían, pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, su pie resbaló sobre el hielo y dio un giro de 360 grados, cayendo al suelo y gimiendo de dolor. Sosteniéndose el pie, sentía como si estuviera roto. Temblando de dolor, An Fung entregó las llaves de su SUV a Brotherly, insistiendo en que lo llevara al hospital. Brotherly se puso un poco nervioso, diciendo que aunque no tenía licencia de conducir y no sabía manejar, lo intentaría. Al siguiente momento,
Vemos a Brotherly haciendo todo lo posible por levantar a Anfung sobre su hombro, luciendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento. ¿Y Anfung? Bueno, estaba pensando, ¿en qué lío me he metido? Mientras tanto, la tormenta de nieve se intensificaba realmente, el clima se volvía más desastroso, y todo el hospital se estaba congelando. En el interior, una enfermera estaba sentada, observando cómo empeoraba el clima. Justo en ese momento, sonó el teléfono y la enfermera se puso de pie, haciendo que sus grandes atributos rebotaran. La llamaron de inmediato al pasillo porque había una emergencia. Tras realizarle una radiografía en el hospital, se confirmó que Anfung realmente se había fracturado la pierna. El médico explicó que tenía una fractura estable en la tibia derecha. Sería fácil de ajustar, pero necesitaría quedarse bajo observación durante 1 hora antes de poder irse a casa con sus medicamentos. Este accidente no podría haber ocurrido en peor momento. Justo antes de que el apocalipsis empezara a desatarse por completo. Mientras observaba los resultados de su radiografía, Anfung lamentaba haber sido tan descuidado. Brotherly lo acompañó durante la mayor parte del proceso, pero el tipo tuvo que irse porque aparentemente tenía algunos negocios que atender. Aunque es todo un personaje, incluso dejó su número por si Anfeng necesitaba algo más. Ahora que estaba solo en el vestíbulo del hospital, Anfeng suspiró profundamente. Se preguntaba cómo pudo cometer un error tan estúpido en un momento tan crucial. La vista del caos a su alrededor le resultaba estresante. El hospital se llenó rápidamente de pacientes, víctimas de accidentes causados por la repentina ventisca y el rápido descenso de las temperaturas. Las camas de emergencia llenaban los pasillos como un sombrío testimonio de las condiciones que empeoraban afuera. En cuanto a él personalmente, solo quería conseguir sus medicamentos y salir de ese lugar lo más rápido posible antes de que las carreteras se cerraran definitivamente. Afortunadamente, su tiempo de espera no sería aburrido, ya que una diosa acababa de entrar frente a él. La enfermera jefe Jian había venido a reforzar el subdotado servicio de emergencias. La primera cama que revisó tenía a un paciente con heridas graves. Luego, en su ronda, llegó a la cama 5, donde las heridas de un paciente acababan de ser limpiadas. Afortunadamente, los signos vitales eran estables. La cama 5 solo necesitaba otra dosis de glucosa en 10 minutos. Jian aconsejó a la enfermera encargada que si la frecuencia cardíaca del paciente bajaba de 80, debía administrarse epinefrina de inmediato. Durante las rondas de la enfermera jefa, Anfeng no podía apartar los ojos de ella. Era simplemente asombrosa. Ser enfermera jefe a tan temprana edad debía ser un talento generacional. Además, vio cómo se ocupaba de todo tipo de pacientes con amabilidad y una habilidad increíble. Parecía un ser radiante en medio de un lugar desesperanzador. Y además, era increíblemente hermosa. Estaba trabajando en el caótico turno de noche, pero su sonrisa nunca flaqueaba. Básicamente, era un ángel. Estaba tan enamorado que sus ojos accidentalmente se desviaron hacia áreas poco caballerosas. Anfeng apartó la mirada inmediatamente por respeto. Pero la enfermera jefe Jian simplemente estaba demasiado distraída con lo que pasaba a su alrededor. Una verdadera despistada. De repente, el anciano sentado junto a él empezó a llamar la atención de la hermosa enfermera jefe. Realmente no estaba obligada a atender a los pacientes fuera de su ronda, pero aún así respondió la llamada con una sonrisa. La enfermera jefe Jian se disculpó educadamente con el anciano y le preguntó si podía volver más tarde para ayudar, ya que aún necesitaba atender urgentemente a algunos pacientes debido a la escasez de personal. El anciano se quejó de que le dolía mucho la espalda. Explicó que el dolor de espalda había empeorado últimamente y quería que la enfermera jefe lo revisara para ver qué lo estaba causando. En realidad, este bastardo solo era un pervertido sucio tratando de filmar por debajo de su falda. Sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, Jian simplemente sonrió y se disculpó nuevamente, diciendo que para esos problemas de espalda podrían necesitar programar una radiografía solo para estar seguros. El viejo pervertido comenzó a insistir, instándola a echar un vistazo rápido mientras señalaba donde le dolía. El bastardo incluso se levantó de su asiento para tocar inapropiadamente a la enfermera angelical. Siendo la despistada que suele ser, Jian solo rió porque naturalmente era cosquillosa. Para los problemas de espalda, realmente es aconsejable esperar al examen del médico residente. El pervertido empezó a empujar, su mano se arrastraba aún más bajo desde su cintura. Este acto repugnante habría continuado más tiempo si algo o alguien no lo hubiera detenido. Un maldito bastón volador se estrelló violentamente contra el viejo pervertido, causándole un dolor real en la espalda y arrojando el teléfono de sus manos. Siempre la trabajadora de atención médica de buen corazón, Jian quiso verificar si el anciano estaba bien.
Afortunadamente, Anfeng vino en su rescate, disculpándose humildemente porque su bastón había volado hacia un lado, ya que era la primera vez que lo usaba. Se agachó y fue directamente hacia el teléfono del viejo pervertido, cuestionando descaradamente si estaba roto o no. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, el pervertido comenzó a sudar nerviosamente y le gritó que se alejara del teléfono. Anfeng no escuchó. Caminó hasta el lado de la habitación, se enredó con su venda y no dejaría que este maldito lascivo se saliera con la suya al hacer algo tan repugnante. Tan pronto como abrió el teléfono, sus sospechas se confirmaron. Miró directamente a los ojos del depravado. Si las miradas mataran, el viejo habría muerto hace rato. La prueba ya estaba en la pantalla de inicio. Este pervertido tenía el descaro de filmar por debajo de la falda de una enfermera trabajadora e incluso agredirla. No había ninguna razón válida por la cual Anfeng no debiera llamar a seguridad y hacer que escoltaran al bastardo a una celda donde los criminales adoran poner en su lugar a los pervertidos. Anfeng se quedaría con el teléfono, y la próxima vez que viera a este viejo repugnante, amenazaba con arruinarle su miserable y repulsiva vida. El viejo sabía que no tenía otra opción más que huir y nunca más mostrarse cerca de ese lugar, y eso lo enfureció. En cuanto tuvo la primera oportunidad, se levantó del suelo del hospital y salió corriendo por la puerta como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, la enfermera jefe Hye-yeon estaba confundida de cómo alguien que se quejaba de un dolor de espalda severo podía correr tan rápido. Anfeng estaba sorprendido de ver una demostración en primera persona de la persona más cómicamente ingenua que había conocido. Decidió mostrarle a ella lo que el viejo estaba haciendo con el teléfono, filmando por debajo de su falda. Por su reacción, realmente no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Anfeng le entregó el teléfono con las imágenes para que decidiera si borrarlo o llamar a la policía sobre el propietario. También le recordó que tuviera más cuidado para que personas como ese pervertido no se aprovecharan de su amabilidad. Ella sonrió con el brillo de 1000 estrellas y luego preguntó si la pierna de Anfeng debería estar herida. La adrenalina de atrapar al viejo pervertido en el acto debió haber amortiguado el dolor de su pierna rota, pero ahora que se había ocupado de eso, el dolor volvía de golpe y gritó de agonía. Afortunadamente, la enfermera jefe Hye-yeon era una experta en este tipo de lesiones y rápidamente volvió a colocar el yeso en su lugar. Ella lo miró y le preguntó si todavía le dolía. Anfeng le agradeció por ocuparse de su pierna rota y ahora ya no le dolía en absoluto. En ese momento, parecía como si solo ellos dos existieran en la abarrotada habitación. Hye-yeon devolvió el agradecimiento prometiendo no dejar que tipos malos se salgan con la suya al meterse con ella nunca más. Les daría una buena paliza de ahora en adelante. Anfeng solo quería que estuviera más consciente de su entorno. Viendo que estaba dejando que su pierna rota y sus pies tocaran sus almohadas delanteras, parecía que no había aprendido nada en absoluto. Ella seguía tan despistada e inconsciente como siempre. Mientras la cabeza de Anfeng estaba en las nubes, otra enfermera llamó a Hye-yeon porque necesitaba su ayuda en las camas de emergencia. Antes de regresar a sus rondas, la angelical enfermera jefe le recordó a Anfeng que no olvidara regresar en una semana para que le revisaran la pierna nuevamente. Anfeng prometió que lo haría, aunque hacer planes para una semana era poco realista en la situación actual. Él solo sonrió indefenso, porque solo él sabía lo que realmente estaba sucediendo en el mundo. Tomó la muleta con la que golpeó al viejo pervertido y cojeó fuera del hospital, aceptando el hecho de que probablemente nunca más la vería. Al día siguiente, la tormenta de nieve no había cesado, sino que se había intensificado aún más. Básicamente había congelado toda la infraestructura y los servicios, convirtiendo el simple hecho de salir en un desafío peligroso. En las noticias matutinas, los informes meteorológicos de emergencia seguían llegando, advirtiendo que, en las próximas 24 horas, todas las regiones del país experimentarían fuertes nevadas y una brusca caída de las temperaturas. Informes extraños de corresponsales en el extranjero mostraban cómo las temperaturas estaban cayendo en todos los rincones del mundo. Dubái, Egipto, la cuenca del Amazonas y lugares que no deberían experimentar este tipo de fenómenos estaban viendo sus tierras cubiertas por gruesas capas de nieve. Los expertos del país, junto con especialistas de otros 46 países, se apresuraban a la ONU para discutir la causa de este clima anómalo. Todas las redes seguían repitiendo que los expertos decían que este brusco descenso de temperaturas no duraría mucho. Siempre terminaban sus informes con un anuncio de servicio público instando a prestar atención a las advertencias de desastre y seguir los arreglos hechos por el gobierno local. Recordaban a los ciudadanos mantener la calma, evitar difundir o creer en rumores infundados y abstenerse de acaparar suministros y hacer compras de pánico, ya que el desastre pronto pasaría. Dentro de su acogedora casa, Anfeng saboreaba su vino y hacía clic con la lengua.
El gobierno y los medios simplemente seguían mintiendo descaradamente para mantener el orden. Si no hubiera muerto y vuelto a la vida ya, tal vez incluso les creería. Pero esta vez era diferente. Estaba bien preparado para todo lo que estaba por venir. Los suministros estaban completamente abastecidos, la casa reforzada y el sistema de calefacción funcionaba perfectamente. Había estado tan bien preparado que no había nada de qué preocuparse para el futuro inmediato. Su teléfono empezó a sonar insistentemente con mensajes del grupo de chat de los residentes del complejo de viviendas felices, discutiendo el clima extraño y cómo la nieve ya estaba haciendo las carreteras inutilizables. Todos claramente estaban desconcertados acerca de lo que estaba sucediendo, excepto un miembro apodado Persona Misteriosa. Esta persona, quienquiera que fuera, exigía la atención de todos para informarles que la tormenta de nieve no fue causada por patrones meteorológicos normales, sino por algo dentro de la misma Tierra. La persona misteriosa proclamó que todos deberían prestar atención a sus palabras, ya que el apocalipsis de la Edad de Hielo estaba a punto de comenzar. Y hasta aquí el video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Deja un comentario con la palabra brócoli para saber que llegaste hasta el final. Gracias por ver y hasta la próxima.